Nunca pensé que decir no a mis propios nietos me iba a doler más que cualquier otra cosa en esta vida, porque no fue un no cualquiera, no fue un momento de rabia ni una reacción impulsiva, fue un no que nació despacio, que se fue formando en silencio durante meses mientras yo hacía lo mismo de siempre, cuidar, ayudar, estar disponible, decir que sí incluso cuando por dentro algo ya me pedía que me detuviera. Y cuando finalmente salió de mi boca, sentí que algo dentro de mí se rompía y al mismo tiempo se acomodaba por primera vez en mucho tiempo. Yo amo a mis nietos, eso no lo discute nadie, ni siquiera yo en mis momentos más cansados. Porque desde el día en que nacieron sentí que la vida me daba otra oportunidad de amar sin el peso de la inexperiencia que tuve cuando crié a mi hijo. Con ellos todo era más suave, más paciente, más consciente. Sus risas llenaban esta casa que durante años aprendió a convivir con el silencio, sus voces me devolvían algo que creí que ya había perdido, una sensación de propósito, de utilidad, de estar todavía aquí por una razón, pero hay algo que nadie te explica, y es que incluso el amor más puro puede convertirse en una carga cuando no tiene límites, y yo tardé demasiado en darme cuenta de eso. Al principio todo parecía normal, mi hijo me los dejaba algunas horas mientras trabajaba, luego empezó a ser un día completo, después fines de semana, y yo nunca dije nada porque en el fondo me gustaba. Me hacía sentir necesaria otra vez, me hacía olvidar esa sensación incómoda de ser alguien que ya cumplió su ciclo y ahora solo observa cómo los demás viven, pero sin darme cuenta empecé a dejar de vivir mi propia vida. Mis días dejaron de ser míos, mis tiempos se acomodaban a lo que ellos necesitaban, mis planes desaparecieron sin que nadie me lo pidiera directamente, y yo lo permití porque pensé que así debía ser, porque durante toda mi vida aprendí que amar era dar sin medida, sin condiciones, sin pensar demasiado en mí, pero esa idea, aunque suene bonita, también puede ser peligrosa cuando nadie más pone un límite por ti. El momento en que todo cambió no fue grande ni dramático, no hubo gritos ni discusiones, fue algo mucho más simple y por eso mismo más fuerte. Mi hijo llegó un día sin avisar, con las maletas de los niños en la mano. Hablando rápido, sin mirarme mucho a los ojos, diciendo que tenía un viaje urgente, que eran solo unos días, que yo entendía, siempre decía eso, ¿tú entiendes? Como si entender fuera automático en mí. Como si no tuviera otra opción, dejó las cosas, los niños corriendo por la casa, abrazándome, riendo, y yo sonriendo también, pero dentro de mí algo no se sintió bien, algo pequeño, casi invisible, pero real. Esos unos días se convirtieron en una semana, luego en 2. Las llamadas se volvieron cortas, las explicaciones cada vez más vagas, y yo seguía ahí, levantándome temprano, acostándome tarde, haciendo lo que siempre hice, pero con un cansancio que ya no era solo físico. Era más profundo, más silencioso, como si una parte de mí estuviera empezando a apagarse. Una noche, cuando por fin logré que los niños se durmieran, me senté en la cocina con una taza de té que se enfriaba entre mis manos y me quedé mirando la nada, escuchando el silencio de la casa. Y ahí me hice una pregunta que me incomodó más de lo que esperaba. ¿Esto es ayudar o esto es cargar con algo que no me corresponde? Y en el momento en que esa pregunta apareció, también apareció la culpa, una culpa pesada. Difícil, porque inmediatamente pensé en mis nietos, en sus caras, en su inocencia, en todo lo que ellos no tienen la culpa, y sentí que estaba fallando solo por cuestionar la situación, pero también entendí algo en ese mismo momento, algo que me dolió aceptar. Que el amor sin límites también puede ser injusto, incluso cuando nace de lo más sincero. Esa noche hablé con Dios, pero no como antes, no repitiendo oraciones, no siguiendo palabras que aprendí hace años. Hablé como se habla cuando uno ya no puede sostener más lo que siente. Le dije que estaba cansada, que no sabía si lo que estaba haciendo era correcto, que no quería fallarle a mis nietos, pero que tampoco quería desaparecer como persona. Le pregunté si poner un límite era egoísmo o si era lo que debía hacer después de haber dado tanto durante toda mi vida. No escuché una respuesta clara, no hubo una voz ni una señal evidente, pero sentí paz, una paz distinta, como si dentro de mí algo se acomodara aunque todavía no tuviera todas las respuestas. Los días siguientes no hice nada diferente hacia afuera, seguí cuidando a los niños, cumpliendo, estando, pero por dentro ya no era igual, algo había cambiado, ya no estaba funcionando en automático, estaba observando, entendiendo, viendo con claridad lo que antes justificaba, y cuando mi hijo finalmente volvió, después de casi 3 semanas, lo vi entrar con la misma prisa con la que se había ido, como si todo fuera normal,
Como si nada necesitara explicación, los niños corrieron hacia él, lo abrazaron con esa felicidad que solo ellos tienen, y yo me quedé de pie, mirándolos, sintiendo muchas cosas al mismo tiempo, amor, sí, pero también una claridad que ya no podía ignorar. Esperé a que todo se calmara, a que los niños estuvieran distraídos, y le pedí que habláramos, solo nosotros. Se sentó frente a mí con una tranquilidad que me confirmó que no esperaba lo que iba a pasar. Y ahí fue cuando le dije que no iba a seguir cuidando a los niños de esa manera, no iba a asumir una responsabilidad que no era mía, no iba a ser la solución permanente a algo que él tenía que enfrentar como padre. No levanté la voz, no lo ataqué, solo hablé con claridad, al principio no entendió, luego se molestó, me dijo que yo siempre había estado para él, que no sabía por qué ahora era diferente, y en ese momento le dije algo que ni yo misma sabía que tenía tan guardado. Le dije que antes yo era solo su madre, pero que ahora también soy una persona, que mi vida no se había terminado, que todavía tenía derecho a decidir cómo quería vivirla. El silencio que vino después fue largo, incómodo, pero necesario, lo vi pensar, lo vi darse cuenta poco a poco de algo que nunca se había detenido a considerar, que yo no estaba ahí solo para resolver. Que yo también tenía límites, que mi amor no significaba disponibilidad infinita, le dije que amaba a mis nietos, que siempre iba a estar para ellos, pero desde el amor, no desde la obligación, no desde el cansancio. No desde desaparecerme a mí misma, no sé exactamente qué cambió en él en ese momento, pero algo lo hizo, se llevó a los niños ese mismo día, sin discutir más, sin insistir. La casa volvió al silencio, pero esta vez no se sintió vacío, se sintió distinto, se sintió mío. Por primera vez en mucho tiempo, me senté en la misma silla donde tantas noches me senté cansada, pero esta vez no había peso. Había calma, y entendí algo que me tomó toda una vida aprender, que amar no significa cargar con todo, que ayudar no significa desaparecer, que ser familia no es perderse a uno mismo. Sigo viendo a mis nietos, los abrazo. Los amo, los disfruto, pero ahora lo hago desde un lugar diferente, desde la libertad, no desde la obligación. Y si hay algo que quiero que entiendas de todo esto es que a veces el acto más difícil también es el más necesario, decir que no es dejar de amar. Es aprender a amar de una forma más justa, más sana, más real, y si esta historia te hizo sentir algo, si en algún momento te viste reflejado, te invito a que apoyes este contenido. Porque hay muchas personas que necesitan escuchar esto y no saben cómo decirlo. Suscríbete, dale like y comparte esta historia, porque poner límites también es una forma de amor, aunque nadie nos lo haya enseñado antes.